Voy a ser breve por el tiempo que tenemos pero estoy feliz de estar compartiendo con ustedes este fin de semana como otro retiro más, que son retiros que nos preparan a todos nosotros en todo sentido, a ser mejores hermanos, a ser mejores escuchas, a ser mejores fieles, a convivir mejor los unos con los otros, a poder escuchar las cosas de los otros y a gozarnos, a poder ver las cosas de los otros y a lamentarnos, o a sufrir o a orar por ellos. Y para los que trabajamos en la palabra, con la palabra, también nos alimentamos, nosotros recibimos mucho alimento. Esta es una recarga espiritual que tenemos, que después vamos repartiendo durante un año en todos los lugares donde el Señor nos lleva y nos toca, ¿no? Así que es bueno escuchar y aprender con ustedes. Cuando uno se para en el púlpito a dar un mensaje, el Señor habla tanto para uno como para ustedes. Uno, como decía Orville hoy, no está enseñando. Uno le está preguntando a la palabra con la misma devoción, con la misma curiosidad que sienten ustedes allí, aquí. Y a veces somos redargüidos con mucha más firmeza, porque tenemos una responsabilidad mayor, que es enseñar la palabra. Y enseñar la palabra de Dios es algo realmente importante y algo de vida o muerte. Estaba leyendo, si a este mensaje le podríamos poner un título, o a esta meditación le podríamos poner un título, le podríamos decir semillas, granos y espigas. Espigas, granos y semillas. Y porque a veces uno agarra la palabra de Dios, como decía Orville, tiene que entenderla, pero a veces uno usa ciertos versículos para ponerlos dentro de un tema. Y entonces lo que voy a hacer hoy no es una predicación expositiva, sino temática. Elegí un tema. El tema es la actitud de nuestro corazón. La actitud de nuestro corazón hacia las cosas de Dios, la actitud de nuestra vida. Nosotros no estamos acá por casualidad, no somos este pequeño rebaño por casualidad. Hay algo muy grande que todavía no estamos en nuestra vista viéndolo nosotros, pero que está pasando, que ya se está tejiendo. El hecho de que ustedes, hermanos, estén en una congregación y pertenezcan a un pueblo que tiene una alta densidad de pastores por cabeza de oveja, no es una casualidad. Es que el Señor, esa unción que está pasándonos a todos nosotros a través de Orville, también la quiere pasar a ustedes, porque hay un pueblo que necesita ser alimentado. Y estaba hablando de las semillas, viendo lo que Jesús mismo decía, que hay una parte de las semillas, esto en cuanto a nuestra conversión, que cae en el camino, vienen las aves y se las comen. Otras semillas crecen rápidamente, pero en una tierra poco profunda, entonces en el calor se marchitan. Otras en un terreno donde hay mucho cardo, mucha espina, y el cardo y la espina, las preocupaciones, lo que usted quiera, le pone, se ahoga. Y otra que nace en terreno fértil. Eso en cuanto a las semillas. Pero si todos nosotros estamos acá esta noche, yo creo que es porque hemos caído en terreno fértil y en nuestro corazón brotó la semilla del Evangelio, la semilla de la salvación, la semilla de Jesucristo. Pero ahora, estando en la casa de Dios, siendo parte del pueblo de Dios, también tenemos que responder a desafíos, arriesgarnos a caminar en el Señor, ir en ascenso en las cosas. La vida de un cristiano nunca va para peor, aunque las cosas parezcan que pintan mal. Dice la palabra de Dios que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día llega a su perfección. O sea, para nosotros, como dice la palabra, no podemos decir lo de ayer fue mejor que lo de hoy. Hoy te tiene que ir mejor que ayer. Hoy tenés que estar más grande que ayer, porque crecer es algo normal. Quiero animarte con este mensaje. Y te voy a leer 4 pasajes que sí acomodé al mensaje, pero que son bíblicos, para que digan el pastor usa la Biblia. Te voy a leer 4 pasajes, 2 de ellos muy conocidos, un tercero que por ahí a vos no te es familiar, pero que nos ayuda para enmarcar un poco lo que quiero decir. Lo primero es, voy a ir al libro de Ruth, y les hago un recuento muy rápido del libro de Ruth. El libro de Ruth es uno de los escritos del pueblo judío, de la Biblia judía, del Antiguo Testamento, y cuenta la historia de Ruth y Noemí. Ya nos ha predicado de esto Orville
específicamente cómo el caso del compromiso de Ruth marcó algo definitivo, no solamente en su vida, sino en la vida de todos nosotros, a través de la genealogía de Jesús. Y Ruth era una moabita que estaba casada con uno de los hijos de Noemí, que quedó viuda. Noemí, quedó viuda Ruth, quedó viuda la otra nuera de Noemí, y se volvieron a la tierra. Y allí se encuentra con Booz. Booz era de la dinastía que después vendría el rey David, ya esto lo explicó Orville, pero resulta que ahí el Señor le muestra el favor a Ruth a través de recoger espinas. Booz le deja recoger más. Pero fíjense que esto también lo dice el Señor en las leyes, en Deuteronomio, en el Pentateuco, de varias maneras el Señor nos dice que siempre dejemos gavillas para los que vienen detrás de nosotros, para los hambrientos, para las viudas, para los huérfanos. Siempre el Señor se ocupó de bendecir a través de las espigas. Y en este caso en particular, resulta que este pariente, Booz, que era de la dinastía del rey David, o pasó a ser luego parte de la dinastía de David, o dio origen a eso, tenía el compromiso, él podía redimir a Noemí y a Ruth. La redención en ese tiempo significaba muchísimo, porque significaba para la gente propiedad, pero también se hacían cargo de toda la herencia que traían los demás, y también se hacían cargo de la mano de obra que los demás iban a venir a traerte a vos. O sea, cuando vos aceptaba y redimía a Noemí, se hacía cargo de todo el paquete que venía con Noemí. ¿Se entiende esto? A Ruth. No, perdón, a Noemí. Cuando exactamente, Noemí era la hebrea y Noemí era la que tenía que ser redimida. Cuando vos se hace cargo de redimir a la persona del pueblo de Dios, agarraba todo el paquete que le venía atrás. Es lo mismo que si yo me caso con mi esposa, pero en realidad tengo que conocer a la familia, porque me caso con la familia de mi esposa, además de mi esposa. Así es. ¿Te das cuenta? Nosotros no somos entes separados, o sea, tenemos que darnos cuenta que así era. Pero fíjate una cosa interesante. Dice, cuando esta mujer va, saca las espigas del campo, ¿no? Después le cuenta a Noemí, mirá lo que me pasó, me encontré con vos. Dice, esto no es casualidad, esto te lo mandó Dios. Hace esto, querida, las viejas siempre son sabias. Vos bañate bien, Ruth, perfumate bien y tirate a los pies del viejito. Consejo de suegra, pero obviamente. Pero es la verdad y está en la Biblia y no nos... O sea, todo, no hay nada que le sobre a la palabra de Dios. Entonces hace eso y cuando él le dice, ¿qué puedo hacer por vos? Ella le dice en la situación que viven. Entonces él le dice, en el versículo 11 del capítulo 3, te dice una historia resumida de todo el libro de Ruth, que son 4 capítulos, le dice, ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, o sea, yo tengo la posibilidad de hacerte ese bien, de redimirte, de traerte para mi familia, pero dice, hay otro más cercano que yo. Y eso, la jerarquía, ellos la respetaban muchísimo. Había un pariente más cercano que vos que podría redimir a Noemí y junto con Noemí a Ruth. ¿Los perdí hasta acá? No, muy bien. Entonces sigo. ¿Qué hizo vos? Lo primero que hizo fue ir a hablar con el pariente. Se sentó en la puerta de la ciudad y dice que cuando se sentó ahí, ya estoy en el capítulo 4, pasó el pariente redentor que él había mencionado. Dice, pasó el pariente redentor que él había mencionado. Ven acá, amigo mío, y siéntate, le dijo vos. Entonces el hombre fue y se sentó. Ahora estoy leyendo la palabra de Dios. Entonces vos, cuando ya estaba sentado con el pariente, llama a 10 de los ancianos de la ciudad como testigos y le dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron.
Y entonces empieza a hablar con el pariente que tenía derechos primeros sobre la vida de Noemí. Dice, Noemí ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que le perteneció a nuestro hermano Elimelec. Y consideré que debía informarte el asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos. Si vas a redimir el terreno, le dice, hazlo. Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa. Porque ningún otro tiene derecho sobre ese terreno después de ti. Y este hombre súper espiritual dijo, yo lo redimo. Yo lo redimo. Platita. Estaba agarrando una herencia por poco dinero. Platita. Me conviene. Este evangelio me conviene. Esto me conviene. Es negocio. Pero vos, le aclaró, el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Y miren lo que le contesta este. Dice, entonces, no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Este hombre pensó en el beneficio y en lo que podría pasar con su propia herencia por tener que hacerse cargo de una familia grande. Ya no era tan negocio comprar el terreno. ¿Te das cuenta? Cuando vas en la mitad del camino que vos entraste, todos los que entraron al Evangelio pensando que le van a sacar cosas inmediatas y rápidas, después cuando empiezan a caminar se dan cuenta que viene un paquete atrás de eso, que a veces para algunos es pesado. Y que dicen, entonces yo no, en esta mejor no me meto. No, yo sí hay que ir. ¿Servir? No. No, porque eso puede perjudicar la herencia de mi familia. Porque mi obligación es trabajar. Porque tiene el orden cambiado. Trabajar es muy bueno, te comento. Pero el orden que tiene el Señor y que lo dice la palabra de Dios es Dios, mi familia, mi trabajo y la iglesia. ¿Se entiende esto? El día que el trabajo te esté alejando de Dios, estás en un problema. El día que vos le tengas que decir al Señor, no, yo no puedo redimirlo porque me va a perjudicar mi carrera. ¿Sabés lo que se perdió que no quiso redimir a Noemí y con Noemí a Ruth? Se perdió ser parte de la genealogía de Jesús. Una de las más grandes bendiciones que está en la palabra de Dios, que está redactada en Mateo, donde dice, dos personas que no pertenecían al pueblo de Dios, nos lo dijo Orville el otro día, Rahab, una prostituta, y Ruth, una moabita. ¿Por qué está mencionada en la genealogía de Jesús? Porque vos pensó en cómo bendecirla. El otro se quedó sin esa bendición porque pensó cómo podía ser bendecido. ¿Voy bien hasta acá? Perfecto. Ese es un approach que nosotros tenemos con las cosas de Dios. ¿Qué me vas a dar? Pero cuando ahora te voy a ir a otro caso que es muy familiar también y que está en la Biblia. Ahí ya te hablé del trigo, de las espigas, te hablé de la semilla y ahora voy a ir con las lentejas y termino con las lentejas. Tengo dos ejemplos de lentejas para darte. Esta es la historia de Jacob y Esaú, que todos conocemos. Jacob, mellizo de Esaú, nace por unos segundos detrás y agarrado de la pata de Esaú, pero el primero, el que tenía la primogenitura, el pariente que iba a heredar toda la herencia de la casa de Ismael, era Esaú. De Isaac, perdón. Estoy mal con los nombres. Siempre, aún en los tiempos modernos, veo las caras, las reconozco, pero los nombres me los pierdo. Porque dicen que con los años se pierden dos cosas. Una es la memoria, la segunda no me acuerdo, no estoy seguro. Pero... Entonces este otro está en la misma posición. Es el primero. Podía ser el primero, pero este nace primero. Y este tiene la primogenitura. Pero ahora te leo lo que pasa. Bueno, obviamente,
viene de cazar, muy cansado, y dice, un día cuando Jacob estaba, estoy leyendo Génesis 25, versículo 29 en adelante, un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso Esaú, dice la palabra, entre paréntesis, se llamó Edom. Edom es rojizo. Y Jacob, que era judío, le dice, le gustaba el negocio al hombre. Dice, véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, escuchen, miren el razonamiento de este hombre, del primogénito. Dice, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Ante esta cosa emergente, ante esta circunstancia que estoy viviendo, ante esta angustia que me llena, esta cosa momentánea, mi cansancio, mi necesidad, mi angustia, ¿de qué me sirve ser primogénito en una familia de reino? Y entonces Jacob le dice, bueno, entonces vendémela la primogenitura. Y dice, y Esaú se lo juró, y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Esaú, uno, se perdió de ser el redentor por conveniencia. El otro dejó de ser primogénito por una necesidad, por una urgencia material rápida. Tengo hambre, lo tengo que resolver ya. ¿Quién te dijo que si él no vendía la primogenitura iba a morirse de hambre? En realidad esto lo que estaba demostrando era una actitud de corazón de uno como del otro. Lo poco que valoraban poder tener acceso a esa cuestión de ser parte de la bendición de Dios. ¿Se entiende lo que estoy hablando un poquito? Lo vendió porque no lo tuvo en mucho. Dijo, ante el hambre, fíjense. Pero le voy a contar otro caso y después cierro con la conclusión. En 2 de Samuel 23 se cuentan de los 30 valientes de David. Usted habrá escuchado muchas veces los 30 valientes de David. Pero entre los 30 valientes había 3 muy valientes. Los 3 primeros eran los más valientes entre los 30, los 3. Uno había matado con una lanza a 800 hombres. Otro había hecho con una mano y con la espada una guerra tan grande que quedó contusa la mano contra la espada y no pudo, le quedó pegada la mano a la espada. Ese es el otro valiente. Y el tercero, si después lo lees en tu casa, 2 de Samuel 23, 11, dice, el tercer valiente de los 30 era Sama, hijo de Agé, el Ararita. En cierta ocasión, cuenta la palabra, los filisteos formaron sus tropas, o sea, se unieron, en un campo sembrado de lentejas. Otra vez lentejas, fíjate qué coincidencia. El ejército de Israel huyó ante los filisteos, pero Samá se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos, y el Señor le dio una gran victoria. Escúchenme, esto no me habla nada más que de la actitud del corazón de la gente ante diferentes circunstancias. Dice la palabra de Dios que los filisteos se habían reunido ahí en un pequeño terreno de lentejas y que el pueblo de Dios había huido delante de los filisteos. Fíjate que los filisteos, en otras versiones dice, se habían concentrado, estaban unidos. Siempre pareciera que los que hacen el mal se pueden unir y nosotros, los que estamos del lado del bien, no nos podemos unir. ¿No te parece loco esto? Que estemos todos peleados entre nosotros cuando tenemos una gran verdad y de repente dejamos que en los medios aparezca el 3% de la población hablando de aborto o hablando de matrimonio homosexual y son una minoría, pero es una minoría con cohesión. Pero nosotros no, nosotros estamos en otra cosa.
Acá dice que los filisteos se habían reunido. Siempre el enemigo se reúne para planear cómo derrotarte. Y la gran diferencia es que nosotros nunca nos unimos a planear. Por eso bendigo este tiempo donde estamos viendo cómo proyectarnos al futuro. Vamos a recibir para proyectarnos al futuro. Porque esa es la oración del Padre. La oración que Jesús le hizo en Juan 14 al Padre es que sean uno. A Él se goza de que nosotros seamos uno. También dice ese texto que les leí que el pueblo había huido. La tendencia ante el problema es huir. La tendencia ante la urgencia inmediata es negociar. La tendencia es negar. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos da fuerzas para plantarnos. Ahora quiero hacerte una comparación entre el terreno de Samá y el plato de Esaú. Acá se ve como Dios nos da. Dios nos da siempre con abundancia. Cuando la cosa viene de Dios, viene con abundancia. Nunca falta nada. Nos da en abundancia. Pero muchos no ven esa plenitud físicamente porque no la pueden ver espiritualmente y están queriendo lo que tiene el otro. Y están diciendo, ¿por qué yo no y el otro sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo más o menos? A veces nosotros estamos en un terreno lleno de lentejas, en el medio de un terreno lleno de bendiciones y no lo defendemos porque no lo vemos espiritualmente. ¿Y sabes qué? Cuando dejamos de pasar tiempo delante del Señor, perdemos esa visión espiritual. Tenemos que estar más tiempo enfocados en el Señor para tener una buena visión espiritual. Es como ir al oculista que nos ajuste las gafas. Siempre en una relación personal, como estuvo Samá, que él tomó la decisión, dijo, yo me voy a arriesgar y voy a poner en peligro mi vida para defender lo que creo. Este terreno es mío, lo que Dios te dio es tuyo, te toca defenderlo. Se paró en el medio, no en un costado, no en un rincón, no en el pedregal, se paró en el medio para defender lo suyo y dice que el Señor le dio la victoria. Porque Dios es el que da la victoria. Pero para que Dios nos dé la victoria tenemos que entrar a la batalla. Porque a los que huyeron no les dio la victoria. Le dio la victoria a Samá, el que se quedó peleando. En cambio, en el relato del Génesis, vemos que acá las lentejas eran pocas, eran lentejas. Si yo te digo, la lenteja, tomala en esta locura que se me ocurre a mí como la bendición de Dios. Una es mucha, pero está en el medio del campo y hay que defenderla. La otra ya está cocinada, es poquita. El enemigo es lo que nos da. Nos hace confundir con las bendiciones, nos hace pensar que vienen bendiciones de Dios y en realidad lo que nos está dando son cositas chiquitas para confundirnos, en porciones diferentes para distraernos, pero no de una sustancia distinta. Quizás lentejas, si estamos con problemas de trabajo o si estamos orando por trabajo, quizás vamos a tener una oferta de trabajo tentadora, fácil, a la mano, ya cocinada, lista y servida, pero que no es de Dios. Y la oferta que el Señor tiene para nosotros es algo que nos tengamos que plantar en el medio y decir, por esto voy a pelear. Si es un problema de relaciones, por ahí encontramos una salida fácil, pero no es la salida que Dios quiere. El Señor quiere que peleemos. Si es con la palabra de Dios, Dios nos va a dar verdadera palabra, pero tenemos que buscar en la palabra. Pero Satanás también te puede traer un poquito de palabra. Y vos creerte que estás escuchando palabra de Dios. Cuando quieras escuchar palabra de Dios, lee la palabra de Dios. No vayas a escuchar, como hizo Saúl, a adivinos. O a gente que no abre la Biblia. Porque la palabra la vas a encontrar en la casa de Dios. No la vas a encontrar en otro lugar. No podés conformarte con escuchar la palabra de Dios en la radio. Entonces, lo que nos ofrece Satanás es tentador, solo hay que comerlo, no hay que hacer ningún esfuerzo. Lo que nos ofrece Dios es mucho mayor, pero a veces tenemos que hacer esfuerzos, sacrificios, peleas para conservar esa bendición grande. Querido, yo creo que el problema que nosotros tenemos es que estamos enfocándonos en las iglesias demasiado en las bendiciones de Dios y no en el dueño de la bendición.
Nos estamos enfocando demasiado en ser bendecidos y no en quién nos bendice. Amemos a la fuente de la cual proviene toda la bendición, que es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. No ames solamente ser bendecido. ¿Vas a tener dificultades? Sí, pero va a salir el sol todas las noches. Vuelve un nuevo día al día siguiente. Siempre que llovió desde el diluvio, paró. No la vas a pasar siempre así, pero no rezongues, no te detengas, no vendas tu primogenitura, no te distraigas con cosas fáciles. Hacé lo que Dios te manda hacer, no lo fácil. Escuchá lo que Dios te manda escuchar, no lo que te gusta. El mejor alimento es el que más nutre, pero a veces el alimento que más nutre no es el más sabroso. Eso es lo que te está preguntando Dios y te desafía en esta noche. Camina con fe. Defendé esa parcela que el Señor te dio. Defendé ese terreno que está listo para ser cosechado, porque lo plantó en tu corazón. Es tuyo. Pelea por eso. No lo dejes pasar. No dejes de creer. No entregues tu fe por un plato de lentejas. El Señor te bendiga.